Hola, hola, muy buenas a todos, que el Señor me les bendiga. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pasaje en Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29, que muchas veces se ha utilizado para referirse a la pérdida de la salvación. Mi idea no es abordar la doctrina en sí sobre si se pierde o no la salvación, la perseverancia de la salvación o la seguridad de la salvación, sino más bien si Hebreos 10, 26, 29 realmente enseña que después que creemos en Jesús, si pecamos, perdemos la salvación. Peco después de creer en Jesús y peco después de creer en Jesús, pierdo mi salvación. Bueno, vamos a ver si esta premisa o esta idea muy popular acerca de este versículo, si realmente este versículo está enseñando eso o si nos está enseñando algo que estamos dejando de percibir. Respetando, por supuesto, la posición doctrinal de cada uno de ustedes o las distintas denominaciones que me están viendo. Voy a abocarme a estudiar este pasaje con ustedes de una manera exegética, poder ver qué nos dice el texto al respecto. Que el Señor me les bendiga, espero que sea de bendición para sus vidas. Si peco después de creer en Jesús, pierdo mi salvación. Hebreos 10, 26 a 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Muchas veces se utiliza este pasaje para enfatizar la pérdida de la salvación después de conocer a Cristo. Se piensa que el que peca después de conocer al Señor estará sujeto a condenación. Pero una pregunta sincera sería, ¿quién no ha pecado después de conocer a Jesús? ¿Es algún tipo de pecado específico al cual se refiere el pasaje? ¿Se está refiriendo a un pecado definido o se está refiriendo a cualquier tipo de pecado que se comete después de haber conocido al Señor? Bueno, para entender si este pasaje enseña que se pierde la salvación al pecar después de aceptar a Jesús, vamos a tomar en cuenta el trasfondo histórico, el contexto inmediato del pasaje y algunos otros textos. Empecemos. La carta se llama Hebreos porque fue escrita para cristianos de orígenes judíos que estaban enfrentando la persecución. Estos estaban tentados a abandonar la fe en Jesús y regresar a las prácticas del judaísmo. Estos cristianos recibían persecución del Imperio Romano y de los judíos. Esta carta fue escrita, bueno, de forma anónima, no se sabe quién la escribió. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo por su estilo de escritura o algún discípulo de él. Otros creen que fue el predicador Apolos. Bueno, no olvidemos el contexto, ¿verdad? Fue escrita a judíos cristianos que estaban abandonando su fe en el judaísmo, pero en algún momento están pensando en retornar o regresar por causa de la persecución, de la presión que estaban recibiendo de los judíos y también del Imperio Romano. Estaban pensando en regresar a sus prácticas antiguas, ¿verdad? Entonces, el versículo 26 nos habla del pecado voluntario, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, y subrayo, pecaremos voluntariamente, y subrayo también conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Claramente aquí nos está diciendo que si una persona está pecando voluntariamente, habría que ver qué es pecado voluntario,
después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados para esta persona, sino que lo que queda para ella es juicio, refiriéndose a la separación eterna, refiriéndose al juicio eterno, hervor de fuego que devora a quienes. Prácticamente la palabra acá nos va dando un spoiler o una idea de qué se refiere. A los adversarios, a los enemigos, a las personas que están en contra de la fe. Pero hablemos un poquito de ese pecado voluntario. ¿A qué pecado voluntario se está refiriendo el texto? ¿No son todos los pecados de una forma voluntaria? Cuando decidimos cometer algún pecado o cuando tomamos alguna decisión para hacer algo, ¿no son de forma voluntaria? ¿Podemos echarle la culpa al pecado entonces en sí o a la tentación de que nosotros no teníamos pensado pecar? ¿A qué se refiere pecado voluntario? ¿Será que ya no pecamos después de haber reconocido o conocido a Cristo? ¿Será que ya no hay pecados en nosotros después de que hemos conocido al Señor? Si buscamos nosotros en 1 de Juan capítulo 1, verso 8 al verso 10, nos dice que todos pecamos y que tenemos nosotros que confesar nuestros pecados para recibir perdón. Que si aquellos que creen que o dicen que no han pecado le hacen a Dios mentiroso, ¿verdad? Estos versículos nos muestran que la condición del ser humano, aun siendo creyente, es pecadora. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Es cierto que el apóstol Pablo dice que ya hemos vencido esa naturaleza pecaminosa en Romanos y nos muestra que ya tenemos otra naturaleza, la naturaleza del Espíritu, la naturaleza de Cristo. Sin embargo, siempre el pecado va a afectar nuestras vidas, siempre va a haber debilidad en nosotros, siempre nos vamos a enojar, siempre nos vamos a molestar, siempre vamos a sentir tentación hacia algo y hay la posibilidad de fallar después de que hemos creído en Jesús. Es más, constantemente fallamos un pensamiento, un enojo, etc. Son todos los pecados que cometemos después de conocer a Cristo, o se está refiriendo a un pecado en específico. Cuando nosotros vemos también Juan habla de forma general, pero por allá en el capítulo, en 1 de Juan capítulo 3, se nos habla de pecado y de la práctica del pecado. Entonces, pudiera estar refiriéndose este pasaje acá en Hebreos a un pecado específicamente, a un pecado que se hace voluntariamente y el cual puede afectar la vida de esa persona que lo está cometiendo. Bueno, sigamos descubriéndolo juntos. El pecado voluntario, necesariamente los que conocen la verdad son hijos de Dios. Por ahí tendríamos que nosotros ponernos a pensar si el texto dice que ese pecado voluntario que cometen los que han conocido la verdad. Podríamos nosotros pensar que todo el que conoce la verdad es salvo, es creyente, es hijo de Dios porque conoce la verdad. Veamos qué nos dice Lucas 11, versículo 52. Lucas 11:52, refiriéndose a los líderes religiosos, dice: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento o la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Estoy leyendo la Reina Valera. Está diciendo que los intérpretes de la ley tenían la llave del conocimiento. Tenían la llave y las llaves para abrir puertas. Y con esa puerta ellos podían haber entrado al reino de Dios. Pero ni entraban ellos, aunque tenían la llave del conocimiento, ni dejaban entrar a otros. Significa que el tener conocimiento de la verdad no necesariamente me hace a mí ser una persona salva.
Si usted tiene dudas todavía sobre esto, tendríamos que ver Romanos capítulo 1, versículo 19, que nos habla de ese conocimiento general que Dios le da a las personas, aunque no hayan creído en Jesús o aceptado a Jesús. Leamos desde el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es Romanos 1:18. El verso 19 dice, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí estamos hablando que Dios le manifestó a través de su creación a estas personas muchas cosas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, volvemos con el conocimiento, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, habiendo conocido a Dios. El ser humano, de una forma general, y hablando aquí aún de los paganos, Dios se les ha manifestado y han podido conocer a Dios, en este caso a través de la revelación de la naturaleza. También está la revelación de la conciencia que se habla en Romanos, en la cual Dios se manifiesta a través de la conciencia de las personas. Pero dice que conocieron a Dios, pero no por esto eran salvos. Entonces, el pasaje que estamos estudiando que dice que habiendo conocido la verdad, nos muestra entonces la idea o nos da la idea que no necesariamente el que peca voluntariamente y habiendo conocido la verdad es alguien que ha aceptado, ha recibido a Jesús como su Salvador. Es una persona que ha decidido pecar voluntariamente, y vamos a ver qué es ese pecado voluntario, conoce la verdad y parece que la está rechazando. Y es ahí donde la parte del versículo 26 dice, ya no queda sacrificio por los pecados. O sea, si ya está rechazando la verdad que se le está manifestando, si no la está aceptando, si no está aceptando a Dios, si no está aceptando a Cristo, ¿qué más sacrificio va a tener por el pecado? Ya no queda más sacrificio, sino lo que queda es condenación porque ha rechazado a Jesús. Si nosotros vemos San Juan 3:16 que nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los pasajes que siguen nos dice que Él no ha venido a condenar al mundo, pero ya han sido condenados aquellos que han rechazado a Jesús, aquellos que no han rechazado la luz. Puede leerse versículo 17, 18 en adelante de San Juan 3. Entonces, ese rechazo hace que la persona, aunque tenga conocimiento de la verdad, no sea salva. No significa que esta persona, aunque esté en una congregación, aunque esté en una iglesia, aunque esté escuchando la palabra, aunque le guste la palabra y aunque cante coritos, significa que sea creyente y haya conocido la verdad. Recuerden, no olvide el contexto que les vengo hablando. Eran hebreos que venían saliendo de sus tradiciones judaicas, de su religión judaizante, de su judaísmo, y entonces ahora están conociendo a Cristo. Pero algunos de ellos, aunque están disfrutando de las cosas de Dios, todavía están con la idea de regresar, de devolverse a los sacrificios que antes hacían, devolverse a las prácticas de la ley del judaísmo. Entonces, el contexto de este mismo libro en Hebreos, capítulo 6, versículo 4, nos está hablando más bien de estos hebreos que quieren regresar a sus prácticas judías. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, utiliza la palabra iluminación, y la iluminación también se da sobre cualquier tipo de persona. Es la capacidad de entender, de conocer, de entender las cosas de Dios a través de esa guía de Dios.
y gustaron del don celestial. Estamos hablando de alguien que gusta de algo. Gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y el versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible crucificar de nuevo a Cristo para sí mismo y exponerlo al vituperio. Estamos hablando de gente que recayó. Pero ¿en qué pecado recayó esta gente? ¿Estamos hablando de en cualquier tipo de pecado? Estamos hablando de un pecado específico. Según el contexto y según el tema que estamos viendo, los judíos querían regresar, o una parte de esta congregación, o de estos creyentes querían regresar a sus prácticas antiguas. Ahí estaban recayendo en la ley, recayendo en las costumbres de la ley, recayendo en las costumbres del judaísmo, habiendo sido iluminados, habiendo tenido conocimiento de Dios, habiendo gustado, vea esta palabra gustar, que a mí me guste algo no significa que lo esté ejerciendo. Gustaron del don celestial, o sea, de la salvación, les gustó, como hay gente en nuestras congregaciones que les gusta la palabra, que les gusta la alabanza, que les gusta las cosas de Dios. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No dice que tenían el Espíritu Santo, sino que participaron de lo que hacía el Espíritu Santo. O sea, fueron testigos del mover del Espíritu Santo, fueron partícipes de lo que Dios estaba haciendo y gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Recayeron. Entonces ahí dice, no pueden ser renovados. Si tú te alejas y te devuelves a tu religión pasada, no puedes ser renovado, no puedes volver a sacrificar a Cristo si has rechazado el sacrificio de Dios, del Hijo de Dios. No puedes volver nuevamente. Entonces les está haciendo, claramente les está hablando de que era imposible de que ellos se devolvieran una vez hubiesen rechazado la salvación en Cristo Jesús y que se devolvieran de nuevo a sus prácticas y para de nuevo regresarse al cristianismo. Eso se conoce como apostasía. Bueno, volviendo a nuestro texto en Hebreos 10, ¿por qué? Bueno, fijémonos algo más en Hebreos 6. Los versículos 7 y 8, si usted todavía queda con dudas si estas personas eran verdaderamente creyentes, el versículo 7 me dice que eran personas, o me da a entender que eran personas que no estaban dando fruto. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, estamos en el capítulo 6 de Hebreos, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. Estamos hablando de personas que no están dando fruto, que estaban en la congregación, pero no estaban dando buenos frutos. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Será que perdieron la salvación o que nunca fueron salvos? También la Biblia nos habla en Gálatas que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ahí está la lista de las 9 virtudes. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, produce fruto. Estas personas, aunque disfrutaron del Espíritu Santo, aunque disfrutaron de la palabra, aunque les gustaban las cosas de Dios, no dieron fruto. Tendríamos que preguntarnos si estaban perdiendo la salvación o realmente nunca la tuvieron. Porque el texto dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. Hebreos 10, 11. Busquemos Hebreos 10, en su versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puedan quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿verdad?, por los pecados,
recalca que un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean que él recalca aquí una sola ofrenda, un solo sacrificio. Y por eso nos menciona que ya no existe más sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo hizo el sacrificio por el pecado. Si te devolviste a otro sistema de salvación o de creencias donde tienes que estar haciendo cosas para ganar la salvación, estás rechazando el sacrificio que Jesús hizo por ti. Y ya no hay más sacrificio. O sea, ¿qué otra forma, de qué otro método vas a llegar a ser salvo? Aquí él está hablando que es el único camino. No hay otra forma de encontrar la salvación, sino que ya hubo un solo sacrificio. Si te devuelves al sistema antiguo, ¿qué queda? Ya no hay más sacrificios y ya no hay otra forma de que pueda ser restaurado si has rechazado el único camino. Bueno, y entonces, claro que sí que cierra con un tipo de castigo. El que viola la ley de Moisés, versículo 28, ¿verdad? Capítulo 10 de Hebreos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces es una comparación. Esa ley que tanto a ustedes les gusta, ¿verdad? Esta ley a la cual quieren volver es estricta. Si alguien que la quebranta, ¿verdad? Hay un castigo. Pero también aquel que, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El que, y subrayo, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Tres cosas hay aquí. Estamos hablando que en el periodo de la gracia o en la gracia hay más castigo para aquel que pisotea al Hijo de Dios. Esto no es solamente perdonen que utilice esta frase porque tal vez no sea la mejor, un simple pecado, sino que está pisoteando la sangre al Hijo de Dios. Está teniendo por inmunda, es una acción, estoy teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fui santificado. Y estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces por acá se nos está indicando no solamente alguien que resbaló, falló, pecó, sino que se nos está indicando aquí un pecado que implica pisotear la sangre de Cristo, un pecado que implica tener por inmunda la sangre de Cristo y un pecado que implica estar luchando, afrentando, peleando contra el Espíritu de Dios. ¿Podríamos pensar que aquí está hablando de cualquier tipo de pecado? ¿Podríamos decir entonces, seguir con nuestra idea de que es alguien que peca después de haber creído en Jesús y que si muere de esa manera entonces no es salvo? ¿Se estará refiriendo a eso el texto bíblico? ¿Debemos estar con ese temor que si en algún momento fallamos y Cristo viene o morimos, perdemos la salvación? ¿O se está refiriendo a un pecado claramente que menciona menospreciar a Jesús y que habla de tener por inmundo, por inadecuado, por asqueroso la sangre de Jesucristo, por pelear contra el Espíritu de gracia? Si nos mantenemos en el contexto de la carta, podemos pensar que aquel que se devuelve a su antigua religión está pisoteando la sangre de Jesús, en este caso el judaísmo, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, calza mejor con lo que nos viene diciendo el texto, y está luchando contra el Espíritu de gracia. Este castigo se está comparando con el quebrantar la ley. Una persona que pisotea al Hijo de Dios está diciendo simplemente o implica rechazo. Tiene por inmunda la sangre de Cristo. Esto significa menosprecio. Y hay pasajes que nos muestran este tema de la afrentada al Espíritu de gracia. Es resistirlo. En Hechos 7:51
nosotros podemos ver cómo el predicador, en este caso, se refiere, en este caso Esteban, se refiere en su discurso antes de morir, cómo los judíos han afrentado, cómo los judíos han luchado, cómo los judíos han resistido al Espíritu. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, saben la verdad, la resisten, no la quieren aceptar. Si acá nos me está mencionando de aquel que pisoteare la sangre de Cristo o al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre de Cristo y afrenta al Espíritu Santo, ya no tiene más sacrificio. Nos está dando a entender que ya no hay perdón para esta persona. Si fuera así, entonces no habría, si pensamos que son los pecados de los hermanos que han creído en Jesús, después de haber creído en Jesús, cuando pecan ya no tienen perdón, entonces qué complicado sería. No habría perdón para nuestros pecados cuando Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados y hablando a sus hijitos, eh, tenemos perdón de nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad, ¿verdad? Y también tenemos abogado ante el Padre. Qué raro, entonces, ¿de qué pecado está hablando? ¿Cuál es el pecado que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre de Cristo y que está luchando contra la gracia? Cuando nosotros observamos Mateo, versículo 12, capítulo 12, versículo 31, encontramos una semejanza con lo que está pasando ahí. A Jesús, los líderes religiosos están diciendo, los fariseos en el versículo 24, que Él está echando demonios por el poder de Belcebú. Jesús les explica que eso no es posible, que es más bien el reino de Dios. Pero les señala claramente en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Interesante que en el 33 también habla de los frutos. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto se conoce al árbol. Bueno, aquí nos está refiriendo de que las personas que tienen un buen fruto y van a reconocer la obra del Espíritu. ¿Y cuál era la obra del Espíritu? Que Jesús había sido enviado y que era el Salvador del mundo y lo estaba respaldando las señales. Aquí no es tanto las señales que estaba haciendo el Espíritu Santo, que son respaldos para Jesús, sino que Jesús era el que estaba siendo rechazado. Al rechazar a Jesús, al decir que el poder de Jesús que estaba teniendo ahí era por Satanás, estaban rechazando a Jesús. Estaban afrentando al Espíritu, estaban resistiendo al Espíritu. Y él explica que esto es porque tienen un corazón malo, porque no pueden dar frutos buenos, como mencioné anteriormente. Entonces, afrentar al Espíritu, vea que no es solamente cuando peco, después de haber creído en Jesús. Estamos hablando de una persona que está resistiendo y que no quiere aceptar a Jesús como la verdad, a pesar de que lo sabe, a pesar de que tiene conocimiento. Es por demás entender de que los judíos, cuando me refiero a judíos, a los líderes religiosos de la época, entendían que Jesús era el Mesías, solo que no les convenía aceptarlo ni recibirlo. Entonces, el texto nos está hablando de algo más profundo.
El texto nos muestra a una persona que, aunque conoce la verdad, menosprecia a Cristo y tiene por inmundo su sacrificio. No solamente porque pecó, sino porque rechaza a Jesús por completo, a pesar de que había dicho que lo conocía, a pesar de que le gustaban las cosas de Dios. El pasaje habla, por así decirlo, de personas convencidas, saben cuál es la verdad, pero prefieren regresar a su antigua religión o prácticas por alguna razón. Les es más cómodo y alejarse de la verdad de Cristo. Así que el pecado voluntario es rechazar a Jesús y menospreciar su salvación después de haber conocido la verdad. El texto habla, de lo que el texto habla es del pecado imperdonable, el de rechazar a Jesús y la obra de su espíritu. En todo caso hablamos de un apóstata. Hay otros pasajes que nos hablan de la apostasía, de los apóstatas, que es alguien que rechaza la fe que ha conocido. Es alguien que rechaza lo que antes creía o aseguraba. Eso es un apóstata. Entonces no estamos hablando de cualquier pecado, estamos hablando de un pecado específico, un pecado de, después de haber conocido la verdad, rechazo a Jesús. Me vuelvo ateo después de haber sido creyente. Me vuelvo a una religión en la cual no acepta a Jesús como Salvador. Cambio mi estructura doctrinal en cuanto al tema de la salvación, rechazo la salvación a través de Jesucristo por cualquier razón. Hasta puedo rechazar su existencia, su poder, etc. Sabiendo que no es así, por rebeldía o por cualquier otra situación. Entonces, Jesús dice en San Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Esto no nos da posibilidad de perdernos. Él nos guardó, hablando principalmente de sus discípulos, pero la oración también él amplía hacia todos los que creyeran en él. Ninguno de ellos se perdió, hablando de los 12, ¿verdad? Específicamente, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Vea que él dice que los que Dios le dio, ¿verdad? Fueron guardados, fueron protegidos, a excepción del hijo de perdición. En otros pasajes se le conoce como el apóstata, Judas el apóstata. Y a esto nos referimos, a una apostasía, a apartarse de la verdad, conociendo la verdad, pero por obtener algún beneficio propio, o evitar alguna presión o alguna situación. Entonces, por lo menos podemos concluir que el pasaje no habla de aquel que peca después de haber aceptado a Cristo como su Salvador. Porque si pecas, tienes un abogado y puedes acudir a él y pedir perdón. Y la sangre de Jesucristo, aunque fue sacrificado hace más de 2000 años, te limpia de todo pecado. Ahora, solo con este contexto, con este texto, no se puede afirmar que alguien no pierda la salvación, pero tampoco que el apóstata o aquel que se ha apartado de la verdad alguna vez fue salvo. Lo que sí nos afirma es que el apóstata no será salvo. La seguridad aquí es que no habrá salvación para aquel que se ha alejado voluntariamente, ha decidido pecar contra Dios, ha decidido pecar contra la fe, ha decidido voluntariamente rechazar a Jesús sabiendo que es el Salvador. El texto habla de personas que conocen la verdad pero luego la rechazan. Por lo tanto, no podemos afirmar que la persona perdió la salvación, pues es probable, bajo mi concepto, que nunca la tuviera. El Señor me le bendiga grandemente. Muchas gracias.